Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos en nuestro tercer podcast con Dardo Gasparré. Hola Dardo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Karina? Buen día, buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Che, tenemos súper tema que atraviesa casi todos las noticias y los días y los ámbitos, que es el tema justicia. Así que te voy a atosigar un poco, te voy a sacar todas las reflexiones posibles. Con, el, Quería con la salvedad de que yo soy el único tipo que no soy abogado en la República Argentina. Viste que todos son abogados en Argentina, soy el decir, único que no soy abogado. con un abrazo para todos todos que podemos contar con los dedos de una mano, los abogados buenos. Todo lo demás, si uno va, Y los abogados con diploma, no, los abogados con diploma. Mandémosle un abrazo a los abogados con diploma que han cursado más de 5 años. ¿cómo sos, eh? Es otra categoría. ¿Cómo sos? Son niños Con prodigios. con lo fácil que es, con lo fácil. Hay cada abogado con título que mirás qué le costaba. Pero bueno, Nardo, llevamos unos días en donde el tema de la justicia es notable, Hispanoamérica, Argentina sobre todo, como la justicia, que en el mundo no es que la gente está hablando de la justicia, es un tema apasionante. En Argentina es como el tema. Entonces partimos de un discurso, te diría casi amenazante, del presidente, del discurso de apertura de sesiones, en el que se refiere mucho a la justicia. Después hacemos un salto a no sé si decirle discurso, la charla, el alegato que hizo Cristina por su causa de dólar futuro, a un movimiento en el cual no se sabe si la ministra de Justicia se queda, no se queda, se va, no se va, que sueltan a Lula. Mirá el hilito que te dice. Sí, sí, lo veo. ¿Qué te parece? Lo que ¿Qué pasa, pasa con la justicia? yo debería comenzar por no contestar la pregunta. Gracias. Pero yo debería comenzar por no contestarte la pregunta, porque hay algo que nos pasa a los argentinos. Nosotros, yo por lo menos, siempre digo que los argentinos hemos sido invadidos por la corrupción. Y lamento decir que creo que, si bien es cierto, el peronismo es el paradigma de la corrupción, inalcanzable, el paradigma absoluto. Es increíble, pero hay mucha gente que se compra este odio a la justicia. Porque la justicia, en definitiva, refleja lo que somos. Nos pone el dedo en nuestra culpa. Nos muestra lo que está mal. Entonces nosotros hacemos estas cosas que hace el peronismo, ya te digo, en exceso, pero que en el fondo representa a la Argentina. Gambeteamos vacunas, gambeteamos semáforos, gambeteamos de los policías, gambeteamos, gambeteamos todo lo que podemos. De todas maneras, nosotros no tenemos que sorprendernos de nada de lo que ocurra. Este era el plan del gobierno, este era el plan de Cristina. El plan de Cristina era, primero, la impunidad y, sobre todo, una impunidad sin indulto. Ella quiere que la justicia se deje violar. Pero vos te acordás cuando hizo otro Ese es alegato su objetivo, sobre otro. uno de sus objetivos. Sí, sí, Y vos te acordás. Alberto se deja hablar. Sí, Alberto, digamos, a ver, Alberto no representa ni más ni menos que un derivado del discurso de ella, de menos categoría, pero a lo que voy es que vos te acordás que el año pasado ella hizo otro alegato en otro juicio, que no me acuerdo si era el mismo o era el de los cuadernos, en el cual hizo también un acting como muy enojada, muy gestual, muy amenazante, pero estaba en la sala, esto fue pre-COVID, y se paró y se fue, ¿te acordás? Y que ustedes no me pueden juzgar, la historia me absolverá. Bueno, ella toda vez que ha tenido que comparecer ante la justicia, ha hecho esos shows. Yo te quiero hacer una aclaración. Es que cualquiera que haya tenido un pariente bipolar, border, o que tenga como yo una mujer que es counselor psicológica y que me va puntualizando el DMS5 y me dice el síntoma
43 del DMS5, no tiene por qué sorprenderse de estos discursos de Cristina, porque justamente mis parientes bipolares son brillantes cuando hablan. Hacen una argumentación de 4 horas porque uno les dijo se te va a enfriar la comida. Entonces es una argumentación artística de 4 horas. Así que desde el punto de vista de la entrega, del delivery, yo no me sorprendería. Porque es su estilo, así habla. Entonces parece, eso ha hecho que todo el mundo te dijera desde siempre que qué oradora, claro, que qué oradora. Es una brillante oradora. Nosotros... Ahora, ¿vos te parece que consiguieron algo? Porque, a ver, consiguieron, si nos ponemos a mirar en porcentaje, consiguió bastante de los proyectos de ley, digamos, que pasaron por el Congreso, más de la mitad, pero lo que no consiguió son los institucionales, o sea, no se hizo la reforma de la justicia, digamos, ella no está consiguiendo la impunidad, sus causas están en la etapa oral, no está solucionado el tema de sus hijos. ¿No te parece que llegó? Yo sentí como que Alberto en el discurso de apertura trató de trasladar, digamos, la tensión, ese odio que tenía ella. Y rápidamente después hizo otras manifestaciones diciendo yo comparto 100% la visión de Cristina de la justicia. Digo, no están consiguiendo el objetivo principal. Bueno, pero uno tendría que ver esto como una estrategia. ¿Cómo actúa Cristina? Amenaza con un paquete de leyes donde lo que va a hacer es quitarle privilegios a la justicia, perseguir a la justicia, eventualmente poner en evidencia algunos defectos que efectivamente tiene la justicia y quién sabe si no algunos delitos, y luego entra a negociar. Entonces, ella está cumpliendo, está haciendo su plan, es decir, hizo todo el ataque contra la justicia, tiene proyectos, tiene el paso más simple que es esto de ir reemplazando juez uno por uno, sí. Que para mí es tan efectivo como hacer una gigantesca ley o cambiar la constitución, porque si yo consigo que todos los jueces sean míos, es lo mismo que si me hubiera hecho una constitución como quiero yo. Claro, Es decir, la cadena, toda cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Si todos los eslabones son débiles y le responden, no le hace falta cambiar nada. Entonces, ella trabaja en esas dos líneas. En la línea de reemplazar a los jueces, que es el sistema que más sabe, que más conoce, es el sistema de la corrupción, el sistema de decir, yo te pongo a vos ahí de prepo, y ahí se encuentra con un sistema institucional débil como es el sistema de las cámaras. Las cámaras tienen un sistema institucional débil porque han ido adaptándolo a las conveniencias de cada uno, de los partidos, los partiditos, los acomodos. Entonces, fíjate, la mayoría de las leyes que están en discusión son leyes que la Constitución reformada ha permitido que queden en manos del propio Congreso. Claro. En la Argentina, por ejemplo, el decreto de necesidad y de urgencia, que es una aberración, toda la reglamentación que dice con cuántos votos se aprueba el decreto de necesidad y urgencia, queda en manos del Congreso. Mira cuántos renglones tiene la ley, la parte constitucional que habla del decreto de necesidad y urgencia. Tiene 3 renglones. Todo el resto, y ni siquiera le fijo una mayoría, con lo cual terminas aprobando una ley con minoría de una sola de las cámaras, porque basta que una cámara tenga el 34% para que apruebes una ley. A ver, no con mayoría de una cámara, con minoría. Entonces, a partir de ahí yo designo los jueces que quiero. Entonces, el problema, acá nosotros estamos contentos, y tu argumento representa esa parte, estamos contentos porque decimos, bueno, la justicia sigue funcionando, ella sigue acusada, todo está en orden, se aprobaron todos los testigos de la causa de los cuadernos, que estaban rechazados y que estaba impugnada por ser fotocopias y demás, toda esa cosa, todo se aprobó, de modo tal que todo ese juicio es válido. Al mismo tiempo, cambia como si fuera un cambio de camisa, cambia los jueces que la van a juzgar por esa misma causa, o que van a los que habrá
que apelar por esa misma causa. Entonces yo, sí, la verdad que me parece un poco pírrico, porque nosotros estamos negociando desde una posición muy débil, estamos frente a Cristina en una posición muy débil. Ella tiene las cámaras, las dos cámaras, nos guste o no nos guste, ella va a tener mayoría en las dos cámaras. Y yo tengo mucho temor de esas dos mayorías, porque justamente es uno de los poderes, y el otro poder es el poder ejecutivo. Si tiene los dos poderes, me parece que va a tener el tercero, sobre todo con jueces que muchos de ellos tienen muchas carpetas. Claro. Entonces, me parece que hasta ahora vamos ganando. Ahora, hasta ahora vamos ganando 4 tipos con tarjetas amarillas, se nos lesionó el goleador, entonces yo no me sentiría tan feliz, no me sentiría tan seguro. No, a ver, yo comparto lo que decís, entiendo, digamos, me parece que no está el poder que tiene es infinito, es enorme, tenés razón. Me parece que a los efectos de la crisis, de la tensión, de la forma en la que se va estructurando el poder kirchnerista, este poder kirchnerista que es distinto de los gobiernos anteriores, porque este tiene esta aberración, digamos, del fronting que no decide nada y demás, no está logrando el objetivo primigenio. Que tenés razón que lo puede lograr, pero no lo está logrando. Yo creo que ahí se ven algunas cuestiones dramáticas, como por ejemplo el tener a una ministra de Justicia que se sabe que se va, pero que no la quieren largar, o que estamos barajando nombres a la Bartola, operados desde los medios y demás. 2 nombres absolutamente kirchneristas, digamos, dos personajes, Osoria o Taliade, que serían, no sé qué decirte, pero el acabose. Entonces, de alguna manera hay algo ahí de descontrol en este superpoder que vos le estás adjudicando. El peronismo siempre ha sido descontrolado. El peronismo siempre funciona como una marabunta. Uno ve una infinidad de hormigas que avanzan y uno no sabe a dónde va. Unas van, otras vienen, pero a la larga todas van en el mismo sentido. Es como la manga de langosta. Uno ve un montón de langostas yendo de un lado para el otro, cruzando, subiendo, bajando. De repente ve el cielo todo negro. Lo que sí es cierto, cuando se levanta no hay una hoja en un árbol. Entonces hay como un plan maestro que muy poderoso. Entonces a mí me parece que el peronismo trabaja así, desordenadamente. La metáfora de la bolsa de gatos. Sí, la metáfora de los gatos que nos estamos peleando Sí, cuando nos está reproducimos. reproduciendo. Estamos peleándonos mientras logramos nuestros objetivos. El peronismo es esta versión del peronismo, no del kirchnerismo, porque yo creo que a esta altura del partido, ese verso de que esto es kirchnerismo y no peronismo, no, porque si todo el sistema vota kirchnerismo, entonces son peronistas. Listo, porque no existen dos facciones. Esto ha mostrado justamente esto que me estás diciendo, muestra claramente que esto es peronismo. Todo el sistema está cumpliendo el plan peronista o kirchnerista, da lo mismo. Entonces, ese mecanismo desordenado, sin embargo, tiene un objetivo de fondo que se está consiguiendo del modo más diverso posible. Sí, sí, Es sí. decir, o a trompadas, o con carpetazos, o con militancia, o quién sabe con qué otro mecanismo, o con miedos, El o clásico. con lealtades. Ahora, decime una cosa. ¿A vos te cierra esto de que Alberto tiene el poder para no desprenderse de los sardos? Alberto no tiene ningún poder. ¿Y entonces por qué no se desprende? Porque la verdad es que ella ya tiró un par de nombres. Yo creo que a nadie le conviene que Alberto... Ellos siguen jugando con esta idea de que Sí, Alberto en la interna posible. sea el mascarón de prueba del sistema, y entonces diga, bueno, ok, siga la gente diciendo y creyendo, aunque sea a medias, que tiene un poder independiente, que no es ella. Por algo no ganó ella, por algo lo puso Alberto, porque supo que no ganaba sola. No, Entonces no, Alberto claramente sigue no le daba. cumpliendo una Pero misión. sí, a ver,
Es cierto que ella tuvo la maestría electoral de poner a alguien y de que mucha gente creyera que poniendo a Alberto ella no iba a ser ella. Y, no, y de llevarse a Massa, que era un elemento Y de llevarse, central, sí, 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 de llevarse a Massa, que era la partición, digamos, que le hizo. que fue el kingmaker en la elección anterior. Sí, 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 En totalmente. cuanto al abrirse, si uno tomaba un Excel y miraba las dos elecciones, queda muy claro que el peronismo, cuando se divide, pierde y si se une, gana. Bueno, Es pero decir, no te quiero no te quiero llevar a un tema que no es el de hoy, pero es polarización. O sea, cualquiera de las mitades polarizadas cuando se dividen pierden. Es así. por supuesto. Siempre el tercero en discordia es el que puede partir la balanza. No sé si es un tema Esto de no es un kirchnerismo. tercero, este no es un tercero en discordia, ¿no? Es decir, el peronismo siempre tiene segundos en discordia, no terceros O en discordia. un tercero en concordia. Pero, Sí, sí, escuchame una exacto, cosa, sí. ¿cómo ves este constructo que no es de Cristina, que es del, no sé, del Foro de San Pablo, del socialismo del siglo XXI, que es el lawfare? ¿Querés explicarlo vos? ¿Querés en apretada síntesis contar qué es ese concepto del lawfare? Mira, yo mago no soy. Digamos, uno puede describir este invento, el concepto del lawfare, que es el concepto de decir, tomo la ley como un arma en contra de mi enemigo político, y entonces yo te persigo. Entonces, como yo ya sé a dónde vas, o yo ya sé dónde vas ahora, te digo dos cosas. Primera, que todo el sistema de izquierda se apoya en una unidad extraterritorial, que a su vez es una clave para despreciar las democracias locales. Es decir, desde la Constitución del 94, de la que tenemos que hablar Sí, largamente, sí, sí. pero desde la Constitución del 94, todo el sistema empuja hacia reírse de la democracia nacional, porque tenés que le das preponderancia a los tratados, que quiere decir una cosa distinta a que tenés jueces distintos de los tuyos. Es decir, la Constitución dice que tiene que hacer respetar los tratados. Supongamos por un momento que eso tiene un cierto sentido global, que de todas maneras yo creo que subordina a cada país y a la democracia de cada país y a la voluntad de cada país y a la soberanía de cada país, a lo que se le cante a un montón de burócratas que están dando vuelta por el mundo. No importa el sentido, la orientación de sus burócratas. Lo cierto es que las democracias locales se ponen de rodillas frente a la burocracia de las orgas Sí, sí. internacionales. Eso creo que es indiscutible, está ahí claramente. Ahora, ya todo el sistema usa, el sistema internacional usa ese concepto a lo que le agrega ahora lo de la justicia, es decir, a lo que le agrega esta creación, este invento, este monstruo, que es crear una especie de cámara de apelaciones que está en el limbo, que está en algún lugar en el cielo. Bueno, mira, hay una cosa ahora que habíamos retomado la vez pasada, el tema de la demagogia. Es muy interesante porque el Lofer, digamos, apunta a que aquello que ha sido consensuado de manera mayoritaria, como que no es judicializable. El líder popular, el líder mayoritario, el líder aclamado, no tiene por qué ser molestado por un sistema, por uno de las patas de la estructura del Estado, que es la pata no consensuada. Es más o menos Eso, así eso es lo que... como lo explica Cristina, no lo explica así como yo, digamos, es más elocuente, pero ¿por qué si el Ejecutivo y el Legislativo se eligen y por tanto tienen ese aval, que es lo que ella respeta, por qué ella se tiene que subsumir a un poder no Sí, elegido? no solamente es un concepto que afecta la república, en el sentido de el control entre poderes, sino que afecta a la democracia, porque ningún tratado serio sobre democracia dice que el que gana hace lo que se le da la gana, ni en la justicia ni en ninguna otra parte. Si tú miras las leyes del Congreso, aún
aún el mamarracho que tenemos en el Congreso nuestro, en las dos cámaras, aún ahí hay un principio de respetar las minorías, que es el principio esencial a la democracia, que en ninguna parte de la democracia, si la democracia fuera el gobierno de las mayorías, no necesitamos votar, Exactamente. simplemente Es la gobernamos fuerza. por malón. Exactamente. Listo, yo te pongo, mis tipos son mucho más que los tuyos, listo, rendiste. Pará, Entonces, te no te necesitamos voy a votar. volver a donde iba, que te escapaste muy No me subrepticiamente. escapé. Estoy diciendo es que el concepto de que la victoria me da derechos absolutos es antidemocrático, antes que antirrepublicano. Ya es antidemocrático, porque además es un concepto segregante y discriminante en cuanto establece el derecho de las mayorías, el derecho absoluto de las mayorías. Cuando en rigor, cualquier país, cualquier sociedad, cualquier grupo humano está constituido por minorías. Entonces, si alguien cree, obviamente, si alguien cree que la democracia o el voto popular le da derecho a gobernar como se le cante la gana, por supuesto que ya crees que tiene derecho en nombre de esa mayoría a hacer lo que se le dé la gana, por supuesto, pero la que más piensa así es Cristina, piensa más que Lula en ese sentido, porque Lula se pelea, lucha, pero no dice eso, dice pelea por su inocencia, cosa que yo Sí, igual, creo que no la merece, pero de todas maneras, entiendo. el PT, digamos, utilizó, sobre todo para el caso de Dilma, el mismo concepto de lofer, que fue también aplicado a Evo, digamos, lo utilizan muy, también con el caso de Correa, lo utilizan muy asiduamente, digamos, cualquier Sí, cosa que nos... caso de Dilma, el caso de Dilma es muy complejo, porque en el mejor de los casos se trató más que un golpe, más que interno, más que externo, es decir, es casi un movimiento interno de su agrupación. Si las mayores traiciones vinieron de su propia organización y la dejaron sola. Sola quiere decir casi que la mandaron bajo un camión. Entonces, el lawfare ahí obró de un modo muy particular, si vale el término y si existe el término. No fue solo la oposición, Bueno, y ahí ahora, ya que sí, estamos en Brasil, te pregunto, porque fue un golpe de precisamente... palacio casi. Bueno, sí, sí. A ver, cada país tiene sus componentes. El caso Rousseff es un caso impresionante porque, como vos bien decís, en un momento la coalición se resquebrajó y ahí fueron traición sobre traición, una mamusca de traiciones y de operaciones, cada uno para salvarse. Ninguno de ellos midió lo que podía pasar. La verdad que ninguno de nosotros. Fue un cisne negro impresionante. Pero vayamos al caso de las condenas de Lula, porque de pronto todo este manejo de la justicia para perseguir al líder popular de pronto se da vuelta y es absuelto. Entonces, epa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el famoso Bueno, Lula? a ver, yo algo he leído de este tema. He leído algunos libros políticos y algunos libros de derecho, de especialistas jurídicos. El juicio en sí fue una joya jurídica de Moro, una joya jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque desde que empezó el juicio, Lula quiere llevar el caso a los tribunales federales de Brasilia ¿Qué es lo que él manejaba, por y otra parte? Moro, que no, porque sabía que iba a ser absuelto, Sí, 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 y, sí. y, y Moro dice, no, esto tiene que quedar, este tema tiene que quedar en Curitiba. Y ahí vino una discusión jurídica donde Moro perdió muchas veces. Perdió, tuvo que liberar mucha gente, tuvo que anular varios procesos, y él simplemente todo lo que hizo fue recurrir con su sistema, en el propio sistema judicial, hasta conseguir que cada uno de los tribunales le diera la razón. Porque Brasil es un sistema muy complicado es decir, el Brasil sería el sueño de Cristina, un sistema donde hay 47 distintas eh, eh, jurisdicciones, donde además hay instancias infinitas. Por ejemplo, esto que pasa hoy es una rara instancia jurídica
que es la de que un juez, la Corte nombra como una especie de juez protector de los casos. Uno, ese juez protector puede, él, tomar ciertas decisiones en soledad. Es decir, que hay una especie como de juez de garantías dentro de la misma Corte. Ese juez de garantías puede tomar decisiones en un proceso donde la Corte tiene que fallar en última instancia. Además de varias apelaciones, 2 o 3 instancias de apelación anterior, que no existen en la Argentina, esto ya pasó. Ya pasó que algún juez de la Corte se metió, Moro apeló, y la Corte, o mejor dicho, tribunales de la Corte, porque tampoco es la Corte entera, sino que también tiene un sistema de tribunales, y también hay un plenario, pero tribunales de la Corte recusaron o rechazaron la sentencia de ese juez individual. Esto ya pasó. Y más, y ahora es apelable. Vamos a plantear el tema como corresponde. También es apelable, porque lo único que dijo el juez es, señores, este juicio no se debió erradicar en Curitiba, se debió erradicar en Brasilia. Con lo cual, no está diciendo que es inocente Lula, está diciendo que hay que juzgarlo de nuevo porque lo juzgaron mal. Es como si a mí yo atropellara a alguien con un auto en Buenos Aires y me juzgaran en La Rioja. Claro. Eso dice el juez. Entonces, el juicio empieza de nuevo, con todas las pruebas valen, o no, vamos a ver qué decide, pero en principio valdrían. Supongo que alguien tendrá que aceptarlas o negarlas, y empieza todo un proceso donde primero va a discutirse la instancia de la jurisdicción. Porque no nos olvidemos que desde Dilma en adelante, cuando nosotros en Argentina hablamos de corrupción, en Brasil se dice Petrobras. Sí, sí, Lavallato. Nosotros decimos que el argentino es corrupto, el brasileño es Petrobras. Es la misma cosa, digamos. Entonces, claro, lo que pasa es que como Petrobras tiene tentáculos en todo el sistema brasileño, yo puedo empezar a investigar en cualquier parte. Y la discusión es, esto es un tema federal porque es una empresa nacional y entonces corresponde ahí, o el delito es en Curitiba, que también es complicado porque se está usando a Curitiba como el tribunal donde se concentran todas las causas conexas. Pues no nos olvidemos que Lula tiene 9 causas. 9 causas, de la cual tiene fallo en la más tonta de todas, que es esta Sí, que del es el departamento. Que viene a ser parecida a esta discusión de Cristina. Si la causa del departamento, vamos a equipararla con la causa del dólar, del dólar futuro. No te Es la metas menos ahí. trascendente de No todas. te metas ahí. Porque la causa del departamento es una causa tonta pero válida. Te quiero preguntar por la causa del dólar futuro. Pero antes de eso, quería, en principio, recomendar, hay una serie cortita que se llama El Mecanismo, creo que está en Netflix, Buenísima, sí. Bueno, que me yo te acordé, diría que que muestra respeta cómo, bastante un par de libros. sí, muestra cómo Moro construye esto que vos decías, como esa cosa medio cirujano, ¿no? De ir armando la causa para que no se la saquen, ir, volver, ver Pero qué se hace con las jurídico, pruebas, sí, sí. porque pierde más de una vez. Sí, el mecanismo sigue muy cercanamente el argumento de un libro que escribe una ex discípula de Moro. Claro. Y es exactamente toda la línea jurídica, y lo que uno ve en la película es lo que pasó, es decir, es bastante cercano a lo que pasa en el expediente. Si bien es cierto, está dramatizado Sí, pero tiene una cosa como una novelesca. serie, como un documental, pero el caso del Lavallato, desde el punto de vista jurídico, sigue muy de cerca el expediente. La verdad que la serie es uno de los pocos documentales que yo he visto donde uno dice, esto tiene una calidad jurídica, una verdad bastante seria, es bastante serio el trabajo. ¿Por qué te dije no te metas ahí? Pero, Porque hay muchas no sé cuestiones por qué me dirigís, me controlás ahí. Claro, porque es el matriarcado. No, porque Sí, por supuesto. hay muchas voces que están diciendo que el caso del dólar futuro, a diferencia de otros, que el caso del dólar futuro no es judicializable, como el caso
de esta denuncia, que volvemos a como largamos esta charla, lo que Alberto ha dicho que va a denunciar a Macri por el pedido del préstamo del FMI. Entonces, estábamos acá, en esta estructura de chapotear sobre la justicia y sobre lo que es judicializable y lo que no, hay muchas voces que sería interesante pensarlo desapasionadamente, de con todas las causas que tiene Cristina, si específicamente dólar futuro es judicializable o no, y si el caso, digamos, los otros casos tienen, digamos, tal vez más relevancia, como por ejemplo la causa de los cuadernos. Porque parte de su defensa, de Bueno, la defensa de ella es: yo no tengo por qué dar explicaciones por decisiones políticas. bueno, primero te vuelvo a decir, yo no soy abogado y mucho menos experto en la parte jurídica, ni he leído el expediente. Solo te puedo decir esto. En el caso de los cuadernos, hay un delito latente, además del lavado, digamos que no es el delito, digamos que es un delito de segundo orden en el sentido de que ocurre después de algo. Es Sí, decir, el otro es hay que tener lo que un lavar. precedente, un delito precedente. Ahora, el delito central, que es la corrupción, la coima, está probado en cuanto a que se realizó. Lo que no está probado en ninguna parte es quién recibió la coima. Sí, sí. Ese es el primer punto. Dado Con lo cual, que tenemos personajes ya con condena firme por haber pagado, no sabemos a quién le pagó. claro, el delito está tipificado, yo creo, no creo que haya que hacer un gran esfuerzo. El delito está tipificado y está probado. Ahora, nadie dijo este dinero que conté en la Rosadita, el que apareció en los baúles, no sé de dónde, Los bolsos de las los monjitas. bolsos, los tozos, los mausoleos, nadie dijo este dinero se lo entregué a fulano. Con lo cual, no estamos hablando ahí, por lo menos hasta ahí, no estamos hablando de una cuestión de derecho, vale decir, no estamos diciendo corresponde o no. Obviamente, si el presidente de la nación o el cadete de la Casa Rosada recibió plata, va preso, listo. Es Pero decir, lo que estamos discutiendo es la prueba. por eso te digo que el caso del departamento de Lula, que es un caso que tenés razón, digamos, a la que había en juego y a lo que es el Lavallato, un departamento, es como, no sé, es como si hubiera Bueno, hay robado. 8 causas más, hay una o dos que ya están en trámite final y 5 o 6 que están dando vuelta, que son todas mucho más graves que esta, que tampoco sé en qué termina, porque yo no lo sé, nadie lo sabe, nadie sabe cómo va a terminar esto. Yo creo que hubo un error político de Moro, en eso sí creo que hubo un error político. Yo creo que al ser candidato de Bolsonaro, dio pie a todas las acusaciones posteriores. No quiere decir que lo sea, quiere decir que dio pie. Mira qué distinto sería toda esta discusión si Moro simplemente siguiera en su juzgado en este momento. O si hubiera ido a su casa, qué sé yo. Bueno, Es decir, ahí voy a hacer un paréntesis, porque no abrimos otra ventanita y me interesa ese tema. Sino que quiero volver. Entonces, Lula se ampara en esta nueva, digamos, como bien decías vos, en este nuevo escaloncito del largo e intrincado camino que son los marcos de apelaciones de las sí, causas en Brasil, pero es una causa concreta, o sea, no es que es no judicializable, si te coimearon o no con un departamento. Chile, punto, es ya está. judicializable, absolutamente Por eso, judicializable. no hay duda. Bueno, fue condenado. No, no, por eso te digo, pero no es que se puede ahí poner en duda lo judicializable o no de esa causa. No se puede poner en duda. No En se el puede poner caso, en por duda. ejemplo, de los cuadernos, estamos en la misma. O sea, si efectivamente se recibió dinero para hacer obra pública o una serie de favores desde el poder hacia los particulares, porque está comprobado que los particulares pagaron, no sabemos a quién corno le pagaron. Fenómeno, hasta ahí estamos bien. Exacto. El caso del dólar futuro es un caso de política pública judicializada o no. Porque eso es lo que Cristina va y dice, esa es la argumentación de Cristina. Bueno, pero ahí
lo que argumenta Cristina es, yo no te, bueno, primero, Cristina no se sabe exactamente lo que argumenta, porque Bueno, no, bueno, dame la ella derecha. no se ha defendido, ella personalmente no se ha defendido, no ha hecho ninguna instancia jurídica. Ella, mientras sus abogados puede ser que hagan instancias jurídicas, ella lo que dice es, todo esto Es me local. lo hacen porque soy yo y porque quieren lastimarme a mí. Es decir, la defensa de ella no fue como las defensas de Lula, para poner un ejemplo. No, 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 no. Ella lo que dice es, yo ni siquiera contesto estas estupideces. Exactamente. Ahora empecemos. El tema del Banco Central y el tema, comparado con el tema de los cuadernos, son dos mundos aparte. El tema de los cuadernos es un delito. Probado que lo único que falta determinar es quién recibió. Y por eso yo creo, por eso es tan importante que Florencia no sea tocada, porque eso sería el único indicio de que hay una plata que no tiene justificativo. Toda esa pavada de que es una herencia no existe. Sí, no, Las obviamente. herencias existen solo después de un juicio sucesorio. Digamos, la señora que es abogada, es una abogada exitosa, Sí, además eso debe es parte del saber eso. relato. Eso es parte del relato. No, no sé si ella Sí, está sí, pensando parte que del alguien relato, se sin lo cree. embargo, pero sin embargo es el tema central de la discusión, no mía. No, me parece que eso es la argumentación de la gente de ella. Ahora, Yo no sé si alguien está de todas pensando maneras, el que, tema que el es, dinero de Florencia. nadie hasta ahora ha dicho esto, nadie, no se ha probado de ninguna manera. Cosa que es simple, si tú estás viviendo en un departamento y yo te lo presto 5 años, salvo en la Argentina, donde yo te puedo prestar un departamento en Puerto Madero porque sos amiga mía Bueno, y porque, no sé, me sobra un departamento, casi siempre tengo yo 2 o 3 ¿quién no departamentos para tiene un prestarle a mis departamento amigos. deshabitado en Puerto Claro. Madero? Bueno, entonces, salvo en la Argentina, donde esas cosas pasan y no tienen efecto, si tú vives en un departamento que es de quien fuere, o si viene una empresa y te paga el arreglo de tu departamento, listo, ya está. El tema del delito está tipificado y está probado. Ahora, en el caso del Banco Central, la discusión es larguísima. También, primero, porque en teoría el presidente del Banco Central es autónomo. Sí, igual. En teoría, no es un ministro que sería tu secretario, es autónomo. Con lo cual, el Banco Central, mientras cumpla su carta orgánica, puede hacer lo que se le cante. Ahora decimos que no podía porque no tenía los dólares. Tengo alguna duda, porque en ninguna parte dice que no puedes vender lo que no tienes. Claro. Yo puedo venderte un auto, te puedo vender una casa, mientras te la entregue el día que corresponda. Es decir, entonces, yo no sé, dicen que en teoría el Banco Central no puede vender futuros si no tiene los dólares. Suena a pavada, porque la verdad que uno debería poder vender lo que se le cante, porque además lo compensa. Además, en la mayoría de los casos se compensa, no es que te doy los dólares, mentira, te doy los pesos relacionados. Con lo cual, ahí es muy difícil decir que esto lo hizo el presidente. Si bien es cierto en la práctica, uno puede decir lo hizo el presidente, porque yo hablé con él el 14 de octubre a las 4 de la tarde Sí. y bueno, la verdad que no se requiere un decreto presidencial Porque para ver el futuro. ahí a mí me parece que el riesgo, esto que vos estás diciendo de cuán maleable es en esta instancia, en esta evolución de las democracias liberales, el tema de la justicia. Cuán Perdón, frágil, esta democracia no es liberal. Las bueno, democracias de forma, ya no son liberales está ninguna. bien, concedémelo de forma, pero a lo que voy es que se trata de instancias sumamente frágiles. Y eso permite, eso más la demagogia creciente, permite que se ponga en duda la instancia de aplicación de la justicia, que es lo que lleva a este mamarracho que es el ofer, en el cual cualquiera que sea llevado a un juicio es porque me están haciendo una cama, porque soy un presidente popular y esto. Listo, hasta acá estamos. Bueno, ahora te voy a decir una cosa Pero pará, mucho más dura. pará, porque lo que Bueno, te te quería escucho, decir termina. es, también es cierto
que si las instancias de malas políticas o de malas administraciones se judicializan todas, es muy difícil que las personas que no tengan un background político, no voy a decir corporativo, porque no quiero decir mafioso, porque sería feo de mi parte, pero no lo dije. Te creo. Claro, el político que no tenga un background corporativo, clientelar, sostenido, estructurado, enquistado en el poder, no se metería, porque yo te soy sincera, mañana te digo, Dardo, mira, a ver, ¿qué es el presidente? ¿Y qué? Cualquier cosa, te van a saltar los buitres de todas las estructuras de lobby corporativas y te meten preso y no salís nunca, tenés con suerte terminas un periodo y vas preso. Entonces, por eso digo, ¿qué está pasando con la estructura judicial? Que las decisiones políticas, cuando porquerías sean, son judicializables. Y lo digo en mismo caso para la solicitud digamos, para el juicio que le quiere hacer Alberto a Macri, ¿no? Yo te voy a decir lo que más bronca le da a Cristina, porque Cristina tiene ese discurso, lo hace parte deliberado, parte enfermizo y parte con mucha bronca. Porque lo que Cristina está diciendo es, me quieren condenar por lo mismo que ustedes hacen. El primer argumento de ella, cuando empieza la causa de los cuadernos y va a declarar, es, analicen la obra pública y van a ver que la de Lázaro no fue la más importante. Lázaro no fue el empresario que más obras públicas ganó. Y cuando uno empieza a ver el disclosing de quién ganó las obras públicas, te das cuenta que la coima fue multipartidaria. Y eso le molesta a Cristina. Ustedes me condenan a mí, pero vos y vos, que son opositores míos, o son lo que quieras, no se condenan. Me condenan a mí por hacer lo mismo que ustedes. Yo inventé a Lázaro Báez, pero vos inventaste tu empresa, vos ganaste tal cosa, vos ganaste. Por eso la primera defensa de ellas es analicemos los últimos 15 años de obra pública a ver quién ganó qué cosa. Bueno, es la misma estrategia que utiliza para dólar futuro. Dice, che, yo hice esto y miren quién compró. O sea, ella... Con una diferencia, con que existe la posibilidad de que el dólar futuro, aún siendo una mala política, no necesariamente sea delito. Tal cual. En cambio, si yo te doy coima porque para que me des una obra pública, esto es delito siempre con cualquier persona. Entonces, el problema grave que tiene ella y que tiene todo el sistema, por el cual no la van a condenar, es que todos han hecho lo mismo que Cristina. Yo no quiero caer en el error de volverme, de ideologizarme en esto, ni de militar de un lado o del otro. Todos han hecho lo mismo que Cristina. A ver, te voy a decir un tema durísimo. Cuando Macri padre le regala su empresa a su sobrino, le dice lo mismo que le dice Cristina YPF cuando le pide que le venda a Eskenazi. Le dice, dale el 25% de la empresa y te pago con utilidades futuras. Es lo mismo que hizo Calcaterra. Es decir, que de paso Calcaterra es socio de un montón de empresas kirchneristas en la obra pública y socio de Lavallato, entre paréntesis, y era el representante local en el Lavallato. Por lo cual, no es casualidad tampoco que Argentina sea uno de los pocos países que no acordó con Brasil darle una cierta inmunidad al Lavallato. Entonces, no me vengan con el cuento de... Yo no creo en el lawfare, me parece una estupidez, pero sí creo que la corrupción es multipartidaria. Sí creo que en eso sí Cristina tiene un punto. Cuando dice yo robé, igual que ustedes, tal vez más que ustedes, pero ustedes hicieron lo mismo, por lo menos en el punto de la obra pública. Yo conozco casos en la obra pública mucho antes de Cristina. O tenemos que hacer el listado. Yo puedo hacer el listado, cuento historias. No estaría del todo mal. De todos los colores. Yo lo vengo diciendo hace mucho. No te creas que es la primera vez que a mí me rajan de un diario por decir estas cosas. No. Te voy a sacar del podcast y no te voy a pagar toda la plata que te pago. Sí, terminemos con esto. La plata es negro. Y Barral, claro.
Pero escuchá una cosa, acá sí es interesante analizar que esto es una estructura de poder de la demagogia hispanoamericana. O sea, ¿cuántos presidentes, cuántos ministros, cuántos dirigentes, cuántos políticos Pero por supuesto, abarca el cuando nosotros lavallato? admiramos tanto, Overdrecht. Overdrecht es como, no sé qué decirte, pero es como un super monstruo, no sé, Thanos de es lo Hispanoamérica. mismo, es lo mismo. Ponés a Aldo Moro en la Argentina, agarrá cualquier empresa grande, constructora argentina, y te hace lo mismo si quiere. Es decir, es la misma cosa. Y yo creo que esta cosa del político profesional forma parte de este paquete. Y no sé hasta dónde llega, y no sé si es solamente latinoamericano. Yo solo digo una cosa. El otro día leí un tuit de alguien que decía, Borgen es naive. No, Borgen es nórdico. Los delincuentes somos nosotros. La gente normal actúa como el personaje de Borgen. La Ahí, gente ahí hay un decente tema. actúa. Y decime una cosa, ¿no te parece que ahí tiene que ver con la cantidad de tentáculos del Estado? Porque no deja de ser eso, digamos. Sin embargo, Vamos a lo simple, si sin vamos a lo embargo simple. los nórdicos tienen un estado recontrametido en actividades de la sociedad. Por eso es que empecé diciendo, somos corruptos. Nos ha invadido la corrupción. No solamente Argentina, no, mentira. Yo creo que en vastísimos sectores No, bueno, existe. a ver, Borgen comienza con un primer ministro, creo que era, que no tiene saldo en su tarjeta de crédito y utiliza Y usa la la del por gobierno eso, para sí, sí. comprarse Y lo rajan a patadas. un vestido, Y lo rajan a patadas. te da ganas de cobijarlo, pobre hombre. Perfecto, pero porque también es cierto que paralelamente al delito privado, que han descubierto que el Estado es la fuente más grande de recursos, también todo el sistema político ha pasado a ser profesional. Yo le llamo el LinkedIn. El LinkedIn es terrible. Sí, lo ponías en una nota tuya. A mí me encanta esa metáfora Sí, del LinkedIn. esta cosa de que yo uso el Estado como una fuente de trabajo. Y la mayoría de los países serios usan. Merkel no es una casualidad. Merkel es una señora que la vas a ver dentro de un año y la vas a ver en la calle y vas a decir, esta señora, esta abuela, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Y eso esa es la democracia. La democracia no es. Yo te recuerdo que cuando Grecia y Roma entran a pensar en la democracia, obligan a dirigir el país, llegan a obligar a dirigir el país un año y luego exiliarse 5 años. Claro, y ahí nos viene otro tema que es bastante interesante, quizás desde la ciencia política, que es con qué se escandalizan las sociedades. Porque vos decías bien, con el tema de Borgen, larga todo, es una ficción, desde luego, pero bueno, larga todo Por supuesto que es una ficción. con un tema muy menor. Entonces nosotros podemos decir, che, qué risa, la verdad, francamente. Ahora, nuestra sociedad se escandalizó, uno de los estallidos, fue por una vacuna, cuando en realidad hacía semanas que se venían vacunando personajes más jóvenes y públicamente y cero secreto y demás. ¿Con qué se escandalizan las... ¿Cuál es el nivel de anestesia y cuál es el punto, esa gota que rebalsa el vaso, ese efecto inesperado que no lo pueden manejar ni los gobiernos, ni los medios, ni las redes? ¿Qué es con lo que se escandaliza a la gente? Y es el mismo caso, para volver a retomar el hilo, de lo que pasa con Dilma. Vos tenés un gobierno ultra corrupto como el de Lula, con unas dimensiones además, por una cuestión de tamaño del Estado, de dinero manejado, qué sé yo, mayor, y sin embargo salta todo con Dilma. Es muy interesante para mí ese efecto de con qué se escandaliza la gente. Sí, aceptemos que en definitiva lo que estamos hablando no es, no es ni de ética, ni de la ley, ni de nada, porque la gente se escandaliza hoy por algo. No sé si mañana se va a escandalizar por la misma cosa. Tal cual. No sé
Si mañana se vuelve a escandalizar por la vacuna, o si se escandaliza porque fulano de tal besó a una señorita en una teta, o no sé por qué se escandaliza. Dentro de 24 horas vota por el mismo tipo que hasta ayer lo odiaba. Entonces, la verdad que no sé, porque la sociedad tiene memoria muy frágil y tiene Sí, además conductas que también varían a una velocidad increíble, que yo no creo que ni siquiera me parece demasiado manejable. O por lo menos no sé cómo se maneja. Yo no sé cómo se maneja. y en ese contexto, ¿no te parece que la discusión que nosotros tenemos y que tienen los medios y que tienen tal vez las redes, pero de un círculo muy chiquito, respecto de la cuestión de la justicia, a la sociedad le importan tres belines? Mira, no lo sé. A la sociedad le importan ciertos hechos, aquello famoso de que roba pero hace, no deja de ser una verdad, que cada uno la aplica según su propia percepción, obviamente. Lo que Sí, pasa es que hemos ahí es una cuestión. reemplazado, lo que pasa es que pensando de ese modo, tú empiezas a dejarte manipular, porque yo primero empiezo por decir, bueno, si yo doy bienestar, van a votar por mí. Pero después hago más simple. Si yo te tiro unos mangos, vos votás por mí también. Es decir, ya pasa a ser más directo. Cuando yo te digo lo que dice Fukuyama, que el populismo es una manera de coimear a la sociedad, implica eso. Bueno, Implica decir, vos me dejás robar y yo te pago tanto. Listo, se acabó, es una coima. la Entonces, coima, mirá, la coima, esto que vos estás diciendo de la coima populista, el dar para obtener el voto, necesariamente baja de calidad. Vos vas a tener primero una gran coima, que podemos hablar, digamos, del primer gobierno kirchnerista, y después se va degradando, después es supervivir, después es que te sostenga el plan. Funciona así, sí. digamos, pero funciona así en todos los casos. Entonces, Vos lo empezás que dando pasa es que mucho y después, cuando generás la dependencia, es muy difícil salir de ahí. imposible, para mí, imposible, Una vez imposible que entras en eso, una vez que entras en eso, ya te digo, la sociedad puede reaccionar de cualquier manera. Ahora, la única manera de poder zafar de eso es con una conducta honrada. Perdón por hablar de conducta sinceramente, honrada. Perdón, te quiero pedir sinceramente, perdón. He no, vuelto a la francamente. infancia, ¿no? Este, pero fuera de eso, la gente vota cualquier cosa. También es cierto, después criticamos que la gente elige a fulano porque es no sé qué, el otro es un dictador, el otro es un loco, el otro es un antisistema, el otro es... Y vamos eligiendo y van apareciendo personajes que en el fondo refleja el caos que tiene la sociedad en la cabeza. Tal cual, tal cual. Y cada uno entra y reacciona y eligen a un presidente por 73 cosas distintas y el tipo hasta ni siquiera es posible que cumpla lo que prometió y ya lo sabe. Con lo cual, todo el concepto de la democracia está en una crisis violenta, Bueno, por eso brutal, tiene lógica. que no va a resolverse como creemos nosotros de un modo jurídico, no va a resolverse con un periodo de oscurantismo, con un periodo muy duro, Por eso porque al paso que tiene, vamos, sí, sí, por eso tiene tanto, y ahí te voy a preguntar, por eso tiene tanto sentido, digamos, que si están tan degradadas las instituciones, tiene lógica que vaya en paralelo la degradación de la justicia y por ende pueda entrar en esta estructura en esta idea de sospecha permanente sobre su accionar. Yo creo bueno, que la idea de lawfare, digamos, que tanto esgrime Cristina y tanto esgrime los socialismos, también tiene que ver con que había un caldo de degradación institucional para que ellos digan sospechen sobre esto y esa sospecha no cayera en saco roto. Ahora, para cerrar, porque nos habíamos propuesto hacer las charlas cortitas y nosotros nos derivamos hablando, te pido que saques la bola de cristal y me digas, ¿cómo lo ves? Porque las causas que tiene Cristina son causas que ya están en una instancia que no se puede volver para atrás, que cambie la cámara que cambie, haga lo que haga, es muy difícil, digamos, que eso deje de discurrir por sus carriles naturales. Y a mí no se me ocurre, no logro imaginarme un espacio judicial donde Cristina fuera condenada. Por otra parte, y hay un temita más, que nos vamos a ir medio de largo, pero vamos a tocarlo ahora,
ella no quiere, que vos lo dijiste al principio, me lo anoté, después no lo puse, ella no quiere el indulto, No, no lo quiere. o una instancia de perdón. Ella quiere ser absuelta o no sé qué cosa. Bueno, lo que pasa es que no hay indulto contra el lavado, te recuerdo. Un indulto, además de la parte política, Sí, sí, por donde un tendría que pasar. indulto no te puede indultar contra el lavado, porque ahí juegan en contra la influencia internacional. Las mismas orgas que te salvan de ir presa por robar, te meten en cana por el lavado. Entonces yo te puedo indultar de todos los delitos, menos del lavado. Sí, sí, hubiera sido Entonces, mejor que hiciera un entonces asalto a mano si tú armada. aceptas tu delito, yo después te persigo por el lavado. Que es lo mismo que pasa cuando uno blanquea. Si, por ejemplo, a nadie se le ocurrió darse cuenta, porque no le conviene, que en todos los blanqueos que hubo en los últimos 10 años, la AFIP infringió todas las reglas antilavado, porque lo que debió hacer la AFIP es denunciar a todos los blanqueadores por lavado. Claro. No lo hizo, a todos, de cualquier partido. Bueno, pero igual descartémoslo porque no es el plan de ella, sino No hay supongo ahora, que. yo, para contestar tu pregunta, y deja espacio para que me insulten ahí, pongan Sí. 300 hojas, yo creo que no la condenan, no la van a condenar. A mí no me entra, no, no sé cómo sería, la verdad que no me da la No, imaginación. no, no la van a condenar, listo. Yo creo que no la van a condenar, es imposible, porque todo es, insisto, hay una complicidad implícita de todo el sistema político detrás de eso. Vos decís que peor que Lula, porque estamos hablando de un tipo que fue ultra, ultra mega poderoso y Yo tuvo creo que condena. peor que Lula, yo creo que peor que Lula. Hablamos Yo de peor, creo que hay perdón, una peor que complicidad Lula, peor que Correa, o sea, estamos hablando de los representantes del chavismo panamericano. Me estás diciendo, Cristina es más poderosa, por ejemplo, que Correa, más poderosa que Lula, Yo más creo que es poderosa más tal vez que el mismo poderosa Evo. con relación al país en que está. Sí, sí. Es decir, yo creo que el sistema argentino es corrupto y eso hace que Cristina, más que poderosa, sea impune. No sé cuán poderosa es, pero sé que es impune. Y el Bueno, sistema argentino sigue siendo corrupto y va a seguir siendo corrupto. Yo miro todos los días, uno lee los diarios y dice, acá hay corrupción, acá hay corrupción, acá hay corrupción, acá hay corrupción, acá hay corrupción. Entonces yo creo que no lo van a condenar, porque el sistema es así y porque los grandes empresarios son esto. Y son todos, como yo digo, hacen negocios no con el gobierno, contra el gobierno. Que todos los negocios terminan en algún juicio verdadero, auténtico o ficticio contra el gobierno. Sí, acá no hay que hablar más de los empresarios que hacen negocios con el gobierno, hacen negocios contra el gobierno. Si no, andate al CIADI y mirá lo que es. Mirá lo que es el CIADI. Yo tenés que meter en cana a todo el mundo. bueno, dejá de Entre abrir paréntesis, puertitas. perdón, Dale, te dale. quiero decir, te quiero terminar un tema. La chica que hizo el libro se llama Flavia Pacheco. El libro se llama Operation Car Wash. Sobre ese libro que yo recomiendo está hecha esa película, esa serie, El Mecanismo. Pero Sí, sí, sigamos, que la perdón, recomendamos. No, no, quedamos, a ver, ya nos recontrapasamos de lo que habíamos pensado culpa tuya. charlar, culpa mía, por supuesto. Me quedo con esto, me quedo con esta, hoy el tema era la justicia y esta sensación que tenemos los dos de el, el poder kirchnerista, tal vez el más poderoso del socialismo del siglo XXI, con respecto a su país, por supuesto, en su contexto, pero tal vez más poderoso que lo mega poderoso que fue Lula, que lo mega poderoso que fue Evo, Correa y tantos otros. Si querés decir unas palabras finales con esto y nos Sí, despedimos hasta la lo próxima. que quiero decir es, debería agregar algo que todavía hace más molesto, así que deja otros 300 renglones para que me insulten. Porque el kirchnerismo se parece a nosotros, a lo que somos hoy, por culpa de quien tú quieras. Por eso es poderoso, porque se parece a esta sociedad. Porque el manejo de poder del kirchnerismo es el manejo de poder de toda la sociedad argentina. Entonces, ahí reina. Muy bien. En ese sistema impera. Y con estas palabras, queridísimos amigos, nos despedimos de nuestro tercer podcast. No nos odien. La semana que viene volvemos con algo más para arriba.
nos interesaba mucho hablar de este hilo que tiene la justicia de protagonista, que es un hilo político, y que hemos dado nuestras impresiones, quizás no fueron muy para arriba, pero bueno, es lo que tenemos para decirles. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Y la culpa tiene siempre Karina, recuerden eso. Por supuesto. Chau, chau. Chao, chao.